Amazing Facts presenta Descubriendo el Apocalipsis. Tu vida nunca será igual. Muy bien, ayer empezamos a hablar sobre el santuario. Hicimos una introducción al santuario celestial. El diablo no quiere que tú sepas del santuario celestial, porque en el santuario celestial está el ¿qué? El plan de salvación. ¿Cómo es que Dios salva al ser humano? Y ayer vimos que la primera parte del plan de salvación empieza ¿dónde? En el altar de sacrificio. Y el altar de sacrificio representa ¿qué? La cruz del Calvario. Amén. La cruz del Calvario. Y ahí empieza el plan de salvación. Mucha gente, la mayoría de la gente se han quedado en la cruz. Y Jesús dice, ya yo no estoy como cordero. Ya yo no estoy en la cruz. Yo estoy ahora mismo, vimos ayer en el Apocalipsis que Jesucristo está ¿dónde? En el santuario celestial. Y ahí es donde tenemos que estar yendo. Y vimos que Dios le mostró al pueblo de Israel, le entregó a ellos los planes del plan de salvación. La maqueta, le mostró en miniatura, símbolos, lo que era verdaderamente el santuario celestial. Y además del santuario celestial, además de los muebles que tienen todos, representan algo, también habían unos días de fiesta y unas ceremonias que iban con esas cosas, ¿verdad? Y vimos ayer que todas esas ceremonias y todas esas fiestas eran profecías señalándonos cómo Dios iba a salvar al pueblo, hasta Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al 4, que dice que al final, ¿qué va a suceder? Dios va a morar nuevamente cara a cara con el pueblo, amén. Dios estaba en presencia, Génesis capítulo 1 y 2, de Adán y Eva, de la raza humana. El pecado separó, destituyó al hombre de la gloria de Dios, hubo una separación. Dios se tuvo que separar del ser humano y a través del santuario estaba haciendo un plan para estar cerca de nosotros, porque Dios nos ama y nos anhela celosamente. Y vimos que Jesucristo fue el que rompió la separación, reconcilió a la raza humana con Dios, reconcilió la humanidad con la divinidad. Y en Cristo están ambos. Amén. Él es la escalera de Jacob, como quien dice. Él es el que reconcilia a la raza humana con Dios. Y ahora Jesucristo está intercediendo por su pueblo frente al Padre en el santuario celestial ahora mismo. Cuando usted ora, ¿usted sabe dónde usted está orando? Sus oraciones están subiendo al santuario celestial, en el lugar santísimo. Amén. Eso lo vamos a ver más claro en unos temas que van a venir más adelante, porque la pregunta es, ¿qué exactamente está sucediendo dentro del santuario? Vamos a ver eso con detalles exactamente. ¿Qué está sucediendo? Unas cosas preciosas y sabrosas. Y vemos entonces que ese es el plan de salvación. Ayer empezamos con la número 1, que es el altar de sacrificio. Y a medida que pasen las noches vamos a entrar un poco más en detalle dentro de los otros muebles que están en el santuario celestial. Amén. Entonces, ahí vemos el santuario. Ese es el santuario original que Dios le dio al pueblo de Israel. ¿Al pueblo de quién? De Israel. A Moisés le dijo, hazme un santuario para yo morar con mi pueblo. Luego de ese santuario que estuvieron en el desierto 40 años dando vueltas, vino el próximo santuario, o el templo, que fue el templo de ¿quién? ¿Que construyó quién? Salomón construyó el templo, y ese fue el punto más alto del pueblo de Israel en la historia, fue durante el reinado de David y Salomón. Una cosa preciosa, se consideraba una de las 8 maravillas del mundo. Pero hoy vamos a ver qué fue lo que pasó, porque ahora mismo, si usted va, ese es el santuario. Ese es el templo actualmente en este momento. ¿Y qué usted ve allá atrás? ¿Qué usted ve allá atrás? Una mezquita musulmana. Ahora, ¿quiénes están dentro del santuario? Los musulmanes. Los musulmanes están adentro. No vamos a entrar en la historia de las cruzadas y cómo pasaron Jerusalén en manos, pero ahí dentro de Jerusalén, específicamente ahí, hay 3 religiones representadas, los musulmanes, el islam, el judaísmo y el cristianismo, ¿verdad? Todos estamos ahí. La pregunta es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿No son ellos el pueblo de Dios? ¿No eran ellos protegidos por Dios? Tenían a Dios con ellos, tenían el santuario, tenían todo. Ahí está lo que se conoce como el muro de lamentaciones. A ellos solamente se les ha permitido esa pared, una pared del santuario, y ellos van ahí y ponen sus oraciones, dentro de las grietas del muro de lamentaciones. ¿Y saben por qué están lamentando? Porque el santuario no está en sus manos. ¿Saben lo que están esperando los judíos? Los judíos están esperando a sacar a los musulmanes, que los musulmanes salgan y ellos entrar y empezar ahora a sacrificar los animales nuevamente, a hacer las ceremonias nuevamente, porque ellos piensan que cuando volvamos a hacer las ceremonias, Dios va a volver a morar con nosotros. Ellos están tratando de volver a la gloria de antes,
Pero ayer vimos que todas esas cosas eran sombras, figuras, señalando al Mesías. Y ellos se les fue. ¿Qué fue lo que le pasó a ellos? ¿Qué fue lo que le pasó a la nación de Israel? Una historia triste. ¿Cómo llegaron ahí? La dispersación, los nazis, guerra, violencia, inestabilidad. Tienen a Hamas, tienen a cuánto grupo terrorista atacándolos en Jerusalén. Y están en una situación terrible esa gente, ¿verdad? Terrible lo que sucede ahí. Terrible lo que les está pasando a ellos y lo que ellos le están haciendo a los demás también, ¿verdad? Y ellos están esperando. ¿Y saben lo que están esperando ellos? Están esperando que venga el Mesías. Para que el Mesías venga como David, como Salomón, y se levanten un gobierno político, y saquen a toda esa gente y vuelvan y restauren su reino aquí en la tierra. Eso es lo que ellos están esperando. Pero se le está yendo, se le está faltando y se le está olvidando muchas cosas que Dios le enseñó y que hoy vamos a estudiar. ¿Están conmigo? Amén. Si ustedes notan, yo he estado, en las últimas noches yo he estado un poco, a veces me trabo porque estoy usando un sistema nuevo de mis notas y pues a veces me quedo como que, y le pido disculpas si a veces me pasa eso. Y también hay veces que, como estoy acostumbrado a hacer esto en inglés, se me enredan las palabras. Pero ya uno va calentando porque yo verdaderamente no quiero nunca más dar este seminario en inglés. Yo quiero darlos todos en español, amén. Yo quiero que sea en español. Lo que pasa es que en lo que la bola va corriendo, pues eso sucede. Ahora le voy a decir algo. Hay una maldición para lo que vamos a estudiar hoy. Hay una maldición sobre todas las personas que estudian la profecía que nosotros vamos a estudiar hoy. Mira la maldición ahí. La maldición rabínica. Los rabinos judíos han puesto una maldición. Y dice aquí, esto está en la Ley del Talmud, página 978, sección 2, línea 28. Y dice así, que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se caigan y se descompongan de aquel que dé las vueltas de las páginas del libro de Daniel para encontrar el tiempo de Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. Y que su memoria desaparezca de la faz de esta tierra para siempre. La pregunta es, ¿qué es lo que hay en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que le hayan puesto una maldición tan grande a las personas que leen, específicamente ellos mismos? Pero, ¿alguien aquí tiene miedo? Como dicen aquí, ¿verdad? Si tienes miedo, cómprate un perro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay en Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, que los rabinos no quieren que lean y que encuentren esos tiempos? Eso es lo que vamos a ver hoy. Pero antes de empezar, vamos a entrar en la historia de Israel un poco. ¿Están conmigo? Vamos a Apocalipsis capítulo 7. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Unos versículos muy interesantes aquí. Apocalipsis capítulo 7. Me encanta, yo veo gente con libreta, gente tomando notas. ¿Le están llegando mis notas? Amén. Si no les ha llegado hasta ahora, es que no está bien escrito. Vuelve y dámelo en letra de molde, por favor, en letra de molde. Amén. Apocalipsis capítulo 7, versículo 1. ¿Están conmigo? Dice ahí, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía él el sello del Dios vivo. Vamos a tener un tópico completo sobre el sello de Dios y la marca de la bestia. Eso viene pronto por ahí. El sello de Dios. ¿Qué es el sello de Dios y qué es la marca de la bestia? Y el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Justo antes de caer las 7 plagas de Apocalipsis 16, Dios va a poner un sello sobre su pueblo para protegerlos de las plagas que van a caer. Al igual que sucedió en Egipto, cuando las plagas cayeron, ¿verdad? Y las plagas cayeron y aquellos que estaban protegidos de las plagas, ¿quiénes eran? Los que habían puesto la sangre del cordero en el dintel de la puerta. ¿Estará la sangre del cordero en el dintel de la puerta de tu casa? Versículo 4. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.
interesante. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas cristianas, le dicen que estas profecías no tienen nada que ver con la iglesia, sino que tiene que ver con el pueblo de Israel. Y que Apocalipsis del capítulo 6 para abajo no tiene que ver con la iglesia, eso es para el pueblo de Israel. Y por eso muchas iglesias ignoran Apocalipsis todo para el final. Sin embargo, tenemos un problema. Que de las 12 tribus que están mencionadas hasta el versículo 8, no queda ninguna tribu. Solamente queda una tribu de esas 12. Es la tribu de Judá. Entonces, ¿qué pasó con las otras tribus? Israel se dividió y Judá se dividieron por asuntos que no vamos a entrar en detalles. Y eventualmente ellos se rebelaron, los dos contra Dios más o menos. Y la tribu de Israel, los que estaban en Israel, cayeron en esclavitud por el imperio de Asiria. Y de ahí quedaron mezclados. Usted no va a encontrar a nadie de la tribu de Rubén, a nadie de la tribu de Neftalí, a nadie. La única tribu que queda es la tribu de Judá, que son los judíos. La pregunta es, entonces, ¿por qué dice 12,000 de cada tribu si ninguna de esas tribus quedan? Porque acuérdense que la clave de Apocalipsis es que Apocalipsis no la tenemos que tomar literal, sino es que símbolos. La pregunta es, ¿quién es Israel? ¿Quién es Israel? Vayan conmigo a Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3. Ese tema del sello de Dios y de los 144,000 lo vamos a ver más adelante. Génesis capítulo 3, versículo 15. La primera promesa. Adán y Eva acaban de desobedecer a Dios. Ellos decidieron, gracias a Dios por todo lo que has hecho con nosotros, pero nosotros podemos declarar el bien y el mal. No necesitamos que tú nos digas lo bueno y lo malo. Le vamos a dejar que nosotros queremos hacerlo por nuestro propio juicio. Nosotros podemos ser jueces, nosotros podemos determinarlo, no te necesitamos. ¿Y Dios qué hace? Ok, pero cuando Dios se aparta, cuando tú desobedeces a Dios, lo que le estás diciendo a Dios, yo no te quiero en mi vida. Y Dios se aparta, pero se va ¿qué? Las bendiciones, la protección y Dios se va. ¿Están conmigo? Y ahí Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos. Y Dios los tuvo que vestir. ¿Por qué no murieron ese día? Dios dijo, ciertamente morirán el día que coman de ese árbol. Pero ellos no murieron ese día. ¿Por qué? ¿Qué estudiamos anoche? Porque Dios le mostró el plan de salvación a través de un cordero. Y los cubrió con la piel de un cordero. Dijo, en el futuro va a venir el verdadero cordero. Estudiamos anoche el cordero inmolado. Amén. Gloria a Dios. Pero hubo una promesa, la primera promesa o la primera profecía de la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 15. Y le dijo Dios, le dice a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente, la simiente del diablo, y la simiente de esa mujer. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañal. Satanás dijo, ay, ay, ay de mí. Por ahí viene alguien, una simiente que me va a aplastar la cabeza. Y él dijo, yo no puedo dejar que esa simiente nazca. Yo no puedo dejar que esa simiente venga porque es el que me va a derrotar a mí. Y ahí empezó la guerra. Empezando con Abel y Caín y prosiguió. El diablo dijo, Abel es un muchacho bueno, un muchacho que obedece a Dios. Ese debe ser el Mesías, ese debe ser la simiente. ¿Y qué hizo? Lo mandó a matar. ¿Con quién? Con Caín, su propio hermano. Caín no era un impío. Caín fue a ofrecerle a Dios una ofrenda. Caín fue a la iglesia, Caín fue y dijo que era cristiano, pero Caín llevó lo que él quiso, Abel llevó lo que Dios le pidió. El libro de Apocalipsis habla de lo mismo al final, van a haber dos grupos, uno que hace lo que quiere hacer y otro que hace lo que Dios le pide. Y esa es la diferencia entre los que se van a salvar y no, entre los que obedecen de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a su propio juicio. Porque el que tú digas que eres cristiano, el que dice Señor, Señor, no quiere decir que vas a entrar al reino de los cielos, dice Jesús, Mateo capítulo 7, versículo 21. ¿Qué dice? Sino el que hace la prueba de que has aceptado el Cordero como tu Señor y Salvador, es que lo obedeces. Ay, esos son temas calientes, vamos a entrar en eso más después. No quiero asustarlos todavía. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente y la simiente suya. Esta tira en la cabeza y tú en el calcañal. Y ahí empezó la historia de la simiente. La simiente o el Mesías tenía que venir. ¿Y qué le dice Dios a Abraham? En Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Es un versículo poderoso. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto ¿qué?
por cuanto obedeciste mi voz. Las bendiciones de Dios son condicionales a la obediencia. Amén. Dice, después Dios le habla a Isaac y le dice, y se le apareció al Señor y le dijo a Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita en esta tierra y seré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y daré a tu simiente todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Por cuánto? ¿Por qué? Por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Nuevamente, condicional. Condicional. Cuando me obedeces, me muestra que tú quieres que yo sea tu Dios, y cuando lo haces, te voy a bendecir en abundancia. Amén. Gloria a Dios por eso. Entonces, aquí empieza la historia de Israel. Una historia muy interesante, porque después viene de Isaac. Isaac tiene a Jacob, y Jacob se convierte en Israel y tiene 12 hijos. Y de ahí salen las 12 tribus de Israel. Eso es Génesis, todo está en Génesis ahí. Pero, ¿qué pasó con el pueblo? ¿Qué pasó con el pueblo? Después de Jacob vino José. ¿Y qué pasó? ¿Cayeron en dónde? En esclavitud. ¿Usted cree que cayeron en esclavitud porque estaban obedeciendo? No, se pusieron muy cómodos en Egipto y empezaron a vivir el estilo de vida de los egipcios y la televisión de egipcio y las modas de egipcio y la comida de egipcio y las enfermedades también. Ay, vayan conmigo a Éxodo capítulo 2, segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2, Éxodo capítulo 2, versículo 23. Éxodo capítulo 2, versículo 23. ¿Estamos gozando? Yo estoy gozando. Aunque yo me vea la cara seria, yo estoy gozando. Que me intensifico. Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, el que veía bien porque sabía la historia de José. Y los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué? De la servidumbre o de la esclavitud. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Gloria a Dios. Cuando Dios te oye, cuando Dios te mira, cuando Dios se acuerda de ti, lo que quiere decir es que Dios va a empezar a intervenir en tu vida. Amén. Y Dios dijo al pueblo de Israel, me acuerdo de ese pueblo que yo había llamado, pero que se apartaron. ¿Y qué hace Dios? Vuelvo y los traigo. Ellos me están gimiendo, están esclavos. Los voy a ir y los voy a sacar. Amén. Y eventualmente Dios los sacó de Egipto y los eligió como pueblo de Israel, como su esposa con el pacto que hicieron. Dios vino en el monte Sinaí y le dijo, ok, ustedes estaban esclavos y miren todo lo que yo he hecho por ustedes. Los saqué de la esclavitud, los pasé por el Mar Rojo, los están aquí en el desierto, les estoy dando agua, les estoy dando todo lo que ustedes necesitan. Ahora, ¿ustedes quieren que yo sea su Dios? Y ellos dijeron, sí. Y entraron en un pacto de matrimonio. Dios se casó con ellos. Yo voy a ser su esposo y ustedes van a ser mi esposa. Amén. La Biblia se refiere a la iglesia como la mujer. Y Dios dijo, yo me voy a casar con... ¿Ustedes quieren que yo sea su esposo? Sí, pues vamos a casarnos. Pero que en cada matrimonio hay un ¿qué? Hay un pacto. Y hubo un pacto también. ¿Y cuál fue el pacto que Dios le dijo al pueblo de Israel? Los 10 mandamientos. ¿Ustedes quieren que yo sea su Dios? Aquí están los 10 mandamientos. Ustedes no van a comportarse como se comporta el resto del mundo. Ustedes no van a hablar como hablan el resto del mundo. Ustedes no van a vestir como hablan los demás. Ustedes son mi pueblo especial y ustedes me representan a mí. No van a andar con las mismas poca vergüenza que hacen los demás. ¿Quieren entrar en acuerdo? Y el pueblo dijo, sí. ¡Mua! Matrimonio en el monte Sinaí. Amén. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese matrimonio? Éxodo 19, versículo 4 al 8. Vosotros viste lo que hice a los egipcios, y como os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora pues, si obedecen mi voz y guardan mi pacto, vosotros seréis ¿qué? Mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Dios le dijo, ahora ustedes me van a representar a mí. Ustedes van a demostrarle al resto del mundo lo que es servir al Dios vivo. Y todos los demás, gracias a ustedes, van a venir a mí y van a decir, yo quiero servir a ese Dios. Porque la gente va a ver la gloria mía representada en mi pueblo. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó? Ay. ¿Qué pasó con ese pueblito tan lindo que se supone que fueran una nación santa y bella?
Miren lo que dice Jeremías capítulo 31, versículo 3, 31 al 4. He aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales haré un nuevo pacto. ¿Qué pasó con el viejo pacto? ¡Ay! Un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Sigue diciendo, porque ellos, ¿qué? Invalidaron mi pacto. Bien que yo fui un marido para ellos, dice el Señor. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, daré mi ley en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos me serán mi pueblo. Es el nuevo pacto en el Antiguo Testamento. Pero el nuevo pacto fue hecho ¿para quién? Para el pueblo. Dios quería que Judá e Israel se unieran nuevamente y que vinieran. Pero lamentablemente no pasó así. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 34. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo? Éxodo capítulo 34. Éxodo capítulo 34. Estamos calentando. Éxodo capítulo 34. Versículo 11. ¿Qué fue lo que pasó? Dios le dijo, vamos a estudiar un poco qué fue lo que le pasó a ellos. Dios le dijo, vamos a entrar ahora a la tierra prometida. Y yo necesito que ustedes sigan unas reglas bien específicas. Éxodo capítulo 34, ¿están ahí? Versículo 11, guarda lo que yo te mando hoy. He aquí que yo he hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Miren lo que Dios le dice. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar. ¿Para que qué? Para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribiráis sus altares y quebraráis sus estatuas y cortaráis sus imágenes de acera. Versículo 14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el Señor cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. ¿Tenemos un Dios celoso? Sí. Por tanto, no haréis, pero es celo santo, por si acaso. Por tanto, no haréis alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O también tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ella. ¿Qué le está diciendo Dios? No entren en alianza con ese pueblo. Jesucristo cuando vivió en esta tierra, ¿dónde estaba metido? En los prostíbulos, en las barras, en los peores lugares. Pero Jesús no iba a participar de lo que ellos iban a participar. Jesús iba a hablarles del plan de salvación, a hablarles del reino de los cielos. Amén. Los judíos tomaron esto tan y tan literal que dijeron, toda esta gente son inmundos y no queremos hablar con nadie. Y se encerraron ellos en su cueva. Y no le hablaron nada. ¿Cómo pueden esparcir el evangelio y las buenas nuevas si están metidos en su casa? No pueden. Pero no entendieron que era que no participaran. Ellos se fueron a un extremo. ¿Por qué? Porque se pusieron a participar y entrar en alianzas con estos pueblos. Y empezaron ¿a qué? A fornicar. Literalmente los hijos fornicaron, pero espiritualmente la fornicación es adulterio, porque Dios era el marido de ellos y entraron en alianzas con otros pueblos. Y empezaron a hacer ¿qué? A adorar otros dioses y hacer otra. Y ahí fue que Dios dijo, espérate, me están pegando cuernos. Me están cometiendo adulterio. ¿Ustedes creen que no estoy correcto en esto? Vamos a Ezequiel. Ezequiel capítulo 16, por excelencia. ¡Ay, Ezequiel capítulo 16! Ese capítulo, Ezequiel da candela. Ezequiel capítulo 16. Solamente vamos a mirar unas pinceladas. Si usted quiere leerlo, lo puede leer. Ezequiel capítulo 16. Después abre la Biblia a la mitad de los Salmos. Ezequiel está como 7, 8 libros después. Ezequiel capítulo 16. ¿Están ahí? Miren qué lindo. Esto es una cosa preciosa. Versículo 8. 16, 8. Y pasé yo otra vez junto a ti, hablándole Dios al pueblo de Israel, y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores. ¿Y qué hice? Extendí mi manto sobre ti. Los cubrió como de cordero, amén. Y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo, dice el Señor. Y fuiste mía, y te lavé con agua y lavé tu sangre de encima de ti y te ungí con aceite. Versículo 14. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti. Pero, versículo 15, pero, hay esa palabra pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suya eras. Versículo 22.
y con todas tus abominaciones y tus fornicaciones no te has acordado de los días de tu juventud, cuando estabas desnuda y descubierta, cuando estabas envuelta en tu sangre, y sucedió que después de toda tu maldad, ay de ti, dice el Señor, te edificaste en lugares altos, y te hiciste altar en todas plazas, y en toda cabeza de camino edificaste el lugar alto, e hiciste abominable tu hermosura, y te ofreciste a cuantos pasaban, y multiplicaste tus fornicaciones, y fornicaste con los hijos de Egipto, versículo 22, y fornicaste también con los asirios, versículo 29, y fornicaste así en la tierra de Canaán, y de los caldeos. Y dice el versículo 32, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos, a todas las rameras le dan dones, mas tú diste tus dones a todos tus enamorados, y le diste presentes para que todas partes se llegasen a ti en tus fornicaciones. Ay, Dios le dice, ustedes me pegaron cuernos por todas partes con todo el mundo. Tanto que yo hice por ustedes y ustedes no pueden obedecerme. Y Dios fue paciente con este pueblo consistentemente. En el Antiguo Testamento todas estas cosas ocurrieron literalmente. En el libro de Apocalipsis están ocurriendo simbólicamente. Y lo vamos a ver después. Porque Apocalipsis capítulo 17 habla de una ramera. Una ramera. La ramera y sus abominaciones. Esto mismo que ocurrió vuelve a ocurrir en los tiempos del fin. Pero simbólicamente. Esto está sabroso. Pero tenemos que seguir. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Qué más hicieron ellos? Mira lo que dice aquí en Ezequiel capítulo 22, versículo 26. Sus sacerdotes quebrantaron mi ley. Hay un problema con la ley en el santuario, con Lucifer. Sí, hay un problema con la ley en la bestia. ¿Se acuerdan de Apocalipsis 13? Que dice que la bestia, ¿qué va a hacer? Pensará en cambiar la ley. La ley es el fundamento del gobierno de Dios. Quebrantaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia y ni distinguieron entre inmundo y limpio. ¿Y quiénes fueron? Estos no fueron la gente, estos fueron ¿quiénes? Los sacerdotes, los que estaban encargados de administrar el plan de salvación entre el pueblo y Dios. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Contaminaron su santuario, quebrantando la ley. Y llegó a Dios y la paciencia de Dios se acabó. Le dijo, yo necesito un pueblo, yo necesito un grupo de personas que me ayude a traer el Mesías. Un pueblo que cuando el Mesías venga, él tenga su ejército para salir a batallar. Y llevar este mensaje de salvación a la raza humana. Yo necesito a esa gente preparada. Y Dios dijo, me cansé. Y si usted lee el libro de Jueces y cuando el libro, Dios le da 15,000 oportunidades, 70 por 7 veces. Y vamos a ver eso en esta noche. ¿Y qué dice Dios en Jeremías 25? Dios dice, ya. Toda esta tierra, Jerusalén, será puesta en desolación y en espanto. Y servirán estas naciones al rey de Babilonia. ¿Cuánto tiempo? 70 años. Dice, por 70 años ustedes van a seguir con lo mismo. Van a caer esclavos en Babilonia. Apocalipsis habla de Babilonia. Pero la Babilonia espiritual. Van a caer 70 años esclavos. Y será que cuando fueron cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. Dios dijo, les voy a dar 70 años a ustedes. Los voy a dejar que caigan en esclavitud para que se pongan al día. Para que se den cuenta. Y al final de esos 70 años los voy a sacar de Babilonia y voy a castigar al rey de Babilonia. Para ver si abren los ojos. ¿Por qué? Porque el Mesías viene muy pronto y necesito que se preparen. Necesito que se preparen el pueblo. Y eso fue lo que Dios le dijo. Y eso fue en el año 606 antes de Cristo. Dios dijo eso. Dios le dio un tiempo de probatoria para que se enderezaran, ya que el Mesías venía muy pronto y el pueblo tenía que estar preparado para recibirlo y empezar la obra final de predicar las buenas nuevas de salvación a través del Mesías. Dios lleva desde Adán y Eva la promesa de Génesis 3:15 preparando un pueblo especial a través del cual pueda venir la simiente, el Mesías, el Salvador, el que venía a vencer al enemigo, quitarle su dominio y autoridad sobre la tierra y pagar la paga del pecado en la cruz, enterrar los pecados en la tumba y vencer a la muerte en la resurrección y ascender al santuario celestial para la obra final de intercesión y juicio, para luego aplastarle la cabeza a la serpiente y erradicar el pecado del universo. Amén. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasó al final de los 70 años? Vayan conmigo a Daniel. Daniel, capítulo 9. ¿Están conmigo? Perdónense si me emociono. Es que esto está sabroso. Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Daniel está en Babilonia. Vamos a ver muchas historias de Babilonia a medida que vayamos siguiendo, porque acuérdense que le dije, profecía apocalíptica, ¿quién? Apocalipsis y Daniel. Usted no puede entender Apocalipsis sin Daniel. Pan tomado de la mano, uña y carne, arroz y habichuela, pan y mantequilla. Daniel capítulo 9.
en el año primero de Darío, versículo 1, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos son los babilonios, gracias, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Señor al profeta Jeremías, lo que acabamos de leer ahora mismo. Había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en cuánto? En 70 años. Daniel está diciendo, espérate un momento. Está mirando la misma profecía que nosotros. Y él dice, espérate, el año 606, ahora mismo estoy en el año 536, acuérdate que van al revés. Y en el año 538 se acaba los 70 años. Y él está mirando, Daniel, y está viendo que el pueblo sigue igual o peor. Porque ahora se acomodaron ¿a dónde? A Babilonia. Oye, pero vivir en Babilonia no es tan malo. Se acostumbraron a la comida de Babilonia, se acostumbraron a las modas de Babilonia, a la televisión de Babilonia, al internet de Babilonia, se acostumbraron a la vida de Babilonia y dijeron, esto está bueno aquí, ¿para qué volver a Jerusalén? Pero Daniel no está pensando en eso. Daniel es un hijo fiel. Y Daniel, ¿qué es lo que quiere? Tenemos que volver a Jerusalén, ¿para qué? Para restaurar el santuario, para que Dios pueda venir con nosotros. Un hijo. Miren la oración de Daniel, capítulo 9, versículo 3. Y dice así, yo volví mi rostro al Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicia y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado ¿de qué? De tus mandamientos y de tus ordenanzas. Oye, los mandamientos siguen apareciendo. No soy yo, esa es la Biblia. Dice ahí, versículo 6, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaste a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, y todas las tierras donde los has echado, ¿a causa de qué? De su rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Señor, nuestra es la confusión de rostro y nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres, porque contra ti pecamos. Del Señor nuestro Dios el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él no hemos rebelado. Y no obedecimos la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra Él pecamos. Brincamos al versículo 14. Ahora pues Dios nuestro, 17. Ahora pues Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído, y abre tus ojos, y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocada tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Amén. Oye Señor. Perdona, presta oído, Señor, y hazlo. No tardes por amor a ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué oración más preciosa esta. Un hombre afligido diciéndole al Señor, Señor, por favor, haz algo por nosotros. Y nota que él no dice que esta gente son un montón de rebeldes, Dios. Qué poca vergüenza son esta gente. No, él dice, somos un pueblo, una familia. La iglesia es una familia, amén. ¿Y qué dice la oración? La oración de Daniel se desahogó ahí. La cuestión es, ¿la oración de él tuvo resultados? Versículo 20. Aún estando hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. La ciencia dice que la velocidad de la luz es lo más rápido en el universo. Aquí enseña que los ángeles son más rápidos que la luz. Porque Gabriel le dice a él, al principio de tu ruego fue dada la orden. Y yo he venido para enseñártelo. O sea, Dios le dijo, Gabriel, baja ahí. Y llegó Gabriel y Daniel no había terminado y ya Gabriel estaba ahí con la respuesta. Son rápidos los ángeles. Ay. Entonces, ¿qué le dice Dios? Dice, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad
¿Para hacer qué? 6 cosas. Terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Están conmigo? Dios lo que le dio fue una extensión a su tiempo de probatoria. Quedaban 2 años y Dios dijo, por tu oración, mi hijo justo, por tu oración, yo le voy a dar una extensión al pueblo, le voy a dar una pequeña extensión, le voy a dar 70 semanas, porque de verdad que están como sinvergüenza. Le voy a dar 70 semanas para que se pongan al día. 70 semanas le dio Dios, le extendió el tiempo de probatoria. ¿70 semanas para qué? Miremos aquí. Para 1, acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ahí está Dios. Ahora, 70 semanas son aproximadamente ¿cuánto tiempo? A ver, 1 año y medio. Le hago una pregunta, ¿tiene sentido que si en 70 años no se enderezaron, se iban a enderezar en 1 año y medio? ¿Les tiene sentido? No tiene ningún sentido, si acaban de pasar 70 años y no se esperó 1 año y medio más, ¿no? Le faltaba 2 años casi para terminar los 70 años originales. Dios le da 70 semanas, ¿tiene sentido? No tiene sentido. Le hago una pregunta, ¿tiene sentido que el ungir al santo de los santos, eso obviamente, ¿quién es ese? Jesús. Jesucristo iba a aparecer en el año 600 años antes, a 1 año y medio iba a aparecer el Mesías. No, quiere decir que hay algo más ahí, ¿verdad? Hay algo más, casi 600 antes. Dios le había dado 70 años y no se habían enderezado. Ahora le iba a dar 1 año y medio para enderezarse. No, ¿saben por qué? Porque tenemos que aplicar un principio profético que vamos a aprender esta noche y lo vamos a ir aplicando para después en el libro de Apocalipsis. Y el principio profético es este. Un día profético es igual o equivalente a 1 año literal. ¿Están conmigo? Un día profético es equivalente a 1 año literal. Miren aquí, Números capítulo 13, versículo 14, versículo 34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. 1 año por cada día y conoceréis mi castigo. Ezequiel 4:6. Y cumplido esto, te acostarás otra vez sobre tu lado derecho y llevarás la iniquidad de la casa de Judá 40 días. Día por año te lo he dado. 1 día por 1 año. Tranquilo. Dice Lucas capítulo 13, versículo 32. Jesucristo hablando. Y él, Jesús, le dijo, id y decid a aquella zorra, que es Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones. Hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Pregunta, ¿el ministerio de Jesucristo duró 3 días? No, duró 3 años. Día por año. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Y vamos a ver este principio, no solamente bíblicamente, pero vamos a aplicarlo en donde va a tener lógica. Entonces, 70 semanas, 1 día por 1 año, quiere decir que tenemos que empezar. ¿Cuánto le gusta la matemática? ¿Por qué a la gente no le gusta la matemática? Yo no entiendo. La matemática es buenísima. Es que de la manera como nos enseñan a nosotros, ¿verdad? A la mala. Es muy mala. Miren aquí, 70 semanas. Quiere decir que por 70 semanas tenemos que multiplicarlo ¿por qué? Por 7 días. ¿Por qué? Porque cada semana tiene ¿cuántos días? 7. 70 por 7 es ¿cuánto? 490 días. Pero el principio dice 1 día por 1 año, lo que entonces 490 días serían equivalente a ¿cuánto? 490 años. Ahora sí, le dio un poco más de tiempo, ¿verdad? ¿Le está dando un poco más de tiempo? Sí, le está dando mucho más tiempo. Le está dando 490 años para que se pongan al día. 490 años. Ahora la pregunta mágica es ¿cuál? ¿Cuándo comienzan los 490 años? Porque no sabemos cuándo comienzan ni cuándo terminan, porque hay que saber cuándo termina el tiempo de probatoria. ¿Están conmigo? Vayan conmigo. Daniel capítulo 9, versículo 25. Digo, ustedes ya deben estar ahí. Yo fui el que me fui. Disculpen. Daniel capítulo 9, versículo 25. ¿Estamos gozando? Daniel capítulo 9, versículo 25. Y dice, sabe pues y entiende que desde la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Cuándo es que comienzan los 490 años? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Desde ese edicto, desde esa orden empieza eso.
Y lo que va es edificar Jerusalén. No es solamente el santuario, no están dice Jerusalén, es toda la estructura. Jerusalén era una ciudad. Todos los sacerdotes, los levitas, los cantores. O sea, estamos hablando de la fiesta, la ceremonia, el orden civil, social, político de la ciudad. Todo. Volver a establecer Jerusalén nuevamente. ¿Están conmigo? Ahora, la pregunta es, ¿cuándo se dio la orden para restaurar y edificar a Jerusalén? ¿Ustedes creen que podemos encontrar eso? Claro, todo está en la Biblia. Vamos al libro de Esdras. Esdras. Les voy a decir dónde está Esdras. Esdras es un libro chiquitito. Si usted va a los Salmos, vaya a los Salmos en el medio de la Biblia y antes de los Salmos brinque como 4 libritos antes. Chiquito Esdras. Esdras capítulo 7. ¿Están conmigo? Esdras capítulo 7. Esdras, chiquitito. 4 libros antes de los Salmos. Esdras capítulo 7. Amén. Vamos a empezar en el versículo 6. Esdras subió de Babilonia. Era escriba dirigente. ¿Están ahí? Vamos a empezar en el 11, por cuestión de tiempo. Ese reloj y yo no nos llevamos. Esdras 7:11 dice: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos del Señor en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de Israel, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley de Dios del cielo, paz. Por mí, está escribiendo Artajerjes, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, vayan, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tus manos. Y si usted empieza a leer, le empieza a hablar de volver y llevar todo, porque en Babilonia, Nabucodonosor se había llevado todo lo del santuario, todos los platos, los utensilios, todo. Y él empieza a decir a Esdras, llévatelo todo. Y en este momento Esdras es el rey, él es el Barack Obama del mundo en este momento, él es el que manda. Y él dice, llévatelo todo. Artajerjes, perdón, ¿quién yo dije? Oh, perdón, Esdras es el judío, perdón. Versículo 23, es que tengo gente que me están velando. 23, mira lo que dice. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente ¿para qué? Para la casa de Dios del cielo. Pues ¿por qué habrá de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? Versículo 24. Y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno podrá imponerles tributo, contribución ni renta. Mira el versículo 25. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, con jueces y gobernadores. Se estaba edificando el orden social de Jerusalén, el orden político de Jerusalén, todo, el santuario, todo. Y que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río y a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce le enseñarás. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de muerte o a prisión. Ahí está la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén. La pregunta es, ¿cuándo se dio esa orden? ¿Cuándo se dio la orden? El versículo 7 lo dice. El capítulo 7, versículo 7 dice. Lo tengo ahí. Esdras 7, 7 y 8. En el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5º, el año 7º del rey. ¿Están conmigo? ¿Qué dice ahí? ¿En qué año? En el 7º año. Yo lo apunté mal en mis notas, pero está ahí. Ajá, y dice, sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º, en el año 7º del rey. Amén. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo fue que Artajerjes dio esa orden? Dice en el 7º año del rey y en el mes 5º, el año 7º del rey. La historia muestra contundentemente, todo lo históricamente señala, que el 7º año de reinado de Artajerjes fue en el año 457 antes de Cristo. Amén. Ahora, le hago una pregunta. ¿Se iba a cumplir eso si era el año 457 antes de Cristo? Y si 70 semanas son un año y medio, ¿usted cree que todo eso se iba a cumplir en el año 458? ¿Qué digo? ¿En el 456? No. Jesucristo no vino en el año 456.
nada se hubiera cumplido. Pero si le ponen los 490 años, vamos a ver una cosa fascinante. 600 años antes, todo se va a cumplir ¿cómo? Al pie de la letra. ¿Están conmigo? Vamos a empezar a calcular ahora nuevamente. Aquí viene la matemática. Muy bien. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Si agarramos 7 semanas más 62 semanas, ¿cuánto nos da? 69 semanas. Y usted preguntará, ¿por qué 7 semanas y luego 62 semanas? Sencillo, las 7 semanas son las, pues se da la orden y que hasta ese tiempo entonces empieza la restauración de Jerusalén. Pero entonces, 69 semanas sabemos que un día por año, el principio bíblico, el profético. Y si agarramos 69 semanas por 7, que son 7 días, ¿son cuántos días? 483 días, que es lo mismo que 483 años. Si usted dirá, pero eran 490. Sí, pero aquí solamente Dios está utilizando 69 semanas. Lo que queda es que faltaría una ¿qué? Una semana, la vamos a ver ya mismo. Lo que quiere decir que ellos tienen 483 días ¿para qué? ¿Hasta qué? Hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas, que son ¿cuántas semanas? 69 semanas. ¿Quién iba a aparecer? El Mesías. Ahora vamos a hacer la matemática. Vamos a sumarle 483 ¿a cuánto? A 457. Desde 457 antes de Cristo, sumarle 483, hay que restarlo porque está en contra, va al revés por el tiempo porque es año delante del cero. ¿Y cuánto nos da 483 menos 457? 26, el año 26 le tenemos que sumar 1 por el año 0. ¿Y qué año nos da eso? El año 27 después de Cristo. ¿Qué sucedió el año 27 después de Cristo? Exactamente 483 años después, ¿qué sucedió? Lucas capítulo 3, versículos 21 y 22. Y aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Amén. La palabra complacencia es la palabra griega eudokeo, que significa contento, complacido y gozoso. Sí, pero en una manera más profética, más figurado, significa formalmente y oficialmente ratificado, autorizado, sello de aprobación. ¿Qué estaba diciendo el Padre? Ese es el Mesías a quien yo le envié. Ese es mi Hijo amado. Ese es el príncipe. Ese es el próximo rey de los reyes y de todo. Él está diciendo al pueblo, ese es a quien yo le dije que iba a venir. Amén. No solamente está contento, claro que está contento, está feliz porque por fin. Pero le está diciendo, ese es el Mesías. Esa es la simiente de Génesis capítulo 3, versículo 15. Amén. Ratificado, Dios ahí mismo le está diciendo, ese es el que yo le dije que venía. Amén. ¿Están conmigo? Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué digo? Más versículos. Lucas capítulo 4, versículo 18. Que me emociona y hablo muy rápido. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Ungido como qué? Como el Mesías, como el príncipe. Mira Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido. ¿Qué tiempo? La profecía, las 69 semanas. Jesús dice, esa profecía de allá atrás, de Daniel, se cumple hoy. El tiempo se ha cumplido, gloria sea el nombre de Dios, amén. En el momento exacto y exactamente cuando tiene que pasar. Vamos a ver un resumen rápidamente. Dice aquí, el decreto para restaurar y edificar Jerusalén fue en el año 457. Dios le dijo 69 años para la llegada del Mesías. 69 semanas, 483 años. Exactamente en el mismo año, en el año 27, Jesucristo fue ¿qué? Bautizado y ungido como el Mesías, amén. Qué cosa sabrosa esto. La pregunta es, ¿qué sucedió con la otra semana? ¿Qué sucedió con la otra semana? Porque si tú miras, 7 semanas, cuando oficialmente se restaura y se edifica Jerusalén, luego tuvieron que esperar todo ese tiempo hasta que el Mesías llegara. ¿Pero qué falta? Falta una semana. Y una semana tiene 7 días. 7 días son ¿cuántos años? 7 años. ¿Qué pasó con la última semana? ¿Qué sucedió con la última semana? Y esto es bien interesante. Miren lo que dice aquí. Se me fue el dedo. Muy rápido. Míralo ahí. 70 semanas menos 69 semanas es una semana. 490 años es igual a 70 semanas. Le restamos los 483 y quedan 7 años. Mira lo que dice Daniel capítulo 9, versículo 26. Dice, y después de las 72 semanas, acuérdense, primero viene las 7, después viene las 62, que son las 69. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías.
mas no por sí mismo. Quiere decir que Jesucristo iba a morir ¿cuándo? Después de las 69 semanas. En algún momento en esa última semana el Mesías iba a ¿qué? A morir. Se le iba a quitar la vida al Mesías. 9:27 nos dice, y por una semana confirmará el pacto con muchos, pero míralo aquí, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo fue que paró el sacrificio y la ofrenda en el tabernáculo? El día que Cristo murió en la cruz, dice la Biblia. Ahí que fue, el velo se rompió, simbolizando que ya no hay más animales que sacrificar, porque el verdadero Cordero de Dios ahí está y murió. Ya no hay que seguir con el santuario terrenal, porque ahora vamos a inaugurar el santuario celestial con el verdadero Cordero de Dios. Amén. Y entonces, según los cálculos bíblicos, Jesús tenía 30 años y medio cuando fue bautizado y su ministerio duró 3 años y medio aproximadamente también. ¿Y qué sucedió al final de los 3 años y medio? A mitad de semana, la mitad de 7 es 3 y medio. El año 31 y medio, al año 31 le sumas 31 y medio, le sumas los 3 años y medio, te da el año 34. Jesucristo murió ¿en qué año? En el año 34, proféticamente establecido el año exacto. ¿Y cómo iba a morir? Profetizado 600 años antes. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Qué dice Mateo 27:51? He aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. ¿Y qué cesó? Cesaron los sacrificios. ¿Cuándo cesaron? A mitad de semana. Amén. ¿Eso qué está diciendo? El viejo pacto caducó, empieza el nuevo. Jesucristo hizo, esta es la sangre que os doy, ¿para qué? Para el nuevo pacto, amén. El viejo pacto ya pasó, Cristo es el nuevo. Por fin el viejo pacto basado en sacrificios y ofrendas diarias. El santuario terrenal con sus fiestas, ceremonias rituales, llegó a su fin e iba a empezar el nuevo pacto basado en el santuario celestial y en el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo, amén. Pero ¿qué falta? ¿Qué pasa? Falta la otra semana, 3 días y medio, ¿verdad? Faltan los otros 3 años y medio. ¿Qué pasó con los otros 3 años y medio? Miren aquí. Y por una semana confirmará el pacto con muchos. Eso es lo que decía en Daniel, capítulo 9. Jesucristo hizo eso. Confirmó Jesucristo el pacto durante esa última semana. Cuando llegó, lo ungieron como Mesías. ¿Qué empezó a hacer Jesucristo? A predicar el reino de los cielos. Llegó el reino de los cielos, arrepiéntense, amén. Miren lo que dice Isaías capítulo 42, versículo 1 y 6. He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él, amén. Y él traerá justicia a las naciones. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y sostendré tu mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y por 3 años y medio, eso fue exactamente lo que Jesucristo hizo. Trajo la luz, pero murió a los 3 años y medio. La pregunta es, ¿se mantuvo ese pacto por 3 años y medio más? Sí. ¿A qué y cómo fue que pasó? Vayan conmigo a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. ¿Cuándo fue que terminaron esos 3 años y medio? Hechos capítulo 7. Si vayan a los evangelios, después de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, viene Hechos capítulo 7, un capítulo fascinante. Si usted no lo ha leído, léelo. Y en el Hechos capítulo 7 se aparece un personaje, un ser muy interesante que se llama Esteban. Y Esteban es lo que conocemos como el primer mártir de la iglesia, porque el primer mártir fue Cristo. El primer mártir de la iglesia y el primero. Y la prueba final, y si leen lo que dice ahí, es una cosa fascinante. Él les recuenta su historia completa a los judíos, a los fariseos. Le dice, ustedes nunca le han hecho caso a Dios, nunca han sido fieles a Dios. Todo el tiempo les habló desde Moisés, le da la historia, le da le da bofetadas por todos lados. Y mira lo que dice en el versículo 51. Versículo 51, mira lo que Esteban le dice. Duros de cerviz e incursisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Estoy en el versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste, oyendo estas cosas se enfurecieron en sus corazones. ¿Y qué hacían? Y crujían, sus dientes crujían. Y miren lo que dice el versículo 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos.
y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban. ¿Qué fue lo que pasó? El último profeta que fue enviado a decirle al pueblo de Israel sobre el pacto, sobre el Mesías, fue Esteban. ¿Y qué hicieron con él? Lo mataron. Lo mataron. ¿Y qué año lo mataron? En el año, ¿qué? En el año 34 lo mataron. Justo el mismo año que terminaba las 70 semanas. Dios le dijo al pueblo de Israel, les doy 490 años para que se pongan al día. Al final de esos 490 años, se acabó el juego con ustedes. Jesucristo vino 3 semanas y media, la última semana, los últimos 7 años de esos 490 años, Jesucristo estuvo 3 años y medio confirmándolo. Y después de que Él murió, resucitó, estuvieron predicando su nombre por 3 años y medio más, porque todavía no lo creían. ¿Y saben cuál fue la prueba de que los judíos rechazaron el Mesías completamente? Que mataron a Esteban y empezó la persecución cristiana. Ellos taparon sus oídos y no querían saber nada. Capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una ¿qué? Una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. ¿Qué fue lo que pasó? La persecución. ¿Y qué ocurrió después de los 70 años? ¿Qué ocurrió después de los 70 años, de los 70 semanas, de los 490 años? Miren lo que dice aquí. Entonces Pablo y Bernabé, tomando denuendo, dijeron, a vosotros, le están hablando a los judíos, a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas ya que las desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí que nos volvemos a los gentiles. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto por luz a los gentiles para que seas por salvación hasta la última de la tierra. Y los gentiles oyeron esto. ¿Y qué hicieron los gentiles? Se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era publicada por toda aquella región. Amén. Como los judíos no quisieron participar, como no quisieron levantar a Cristo, como no quisieron reconocer a Jesucristo como el Mesías, el verdadero Cordero, Dios le dijo, se le acabó la probatoria. Los 490 años se acabaron. Ahora le voy a dar la batuta a los gentiles. Amén. Y gracias a eso, familia, tú y yo estamos aquí. Se supone que los judíos fueran los que estuvieran predicando este mensaje. Pero ellos no quisieron escuchar, taparon sus oídos durante todo ese tiempo. Y ahora Dios le dijo, ahora voy a invitar a los que estaban fuera de la boda. Y los voy a invitar a ellos para que sean los que vengan a la boda. Amén. Gloria sea el nombre de Dios. Vamos a mirar el resumen de las 70 semanas, por favor. Las primeras 7 semanas estaban ahí, restauraron a Jerusalén. Luego vinieron las 62 semanas. ¿Qué dice? Que el Mesías sería ungido. A mitad de semana cesarían los sacrificios y el Mesías sería cortado. Y al final, en el año 34, murió Esteban. Históricamente fue apedreado. Se le acabó el tiempo a los judíos como el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos estaban más pendientes a ellos mismos que al Mesías. ¿Están conmigo? La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿se cumplió Daniel capítulo 9, versículo 24? 70 semanas ¿para qué? Para acabar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia eterna, sellar, que es lo mismo que confirmar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Miren qué interesante estas 3 palabras aquí. Prevaricación, pecado, iniquidad. Las palabras hebreas, peshá, shatá, abón. Y tú dices, ¿por qué eso es tan interesante? ¿Por qué importa tanto? Le voy a enseñar ahora yo mismo. Y traer la justicia eterna. La pregunta, ¿Jesucristo trajo la justicia eterna? ¿Leímos en Isaías? Claro que sí. Le hago una pregunta. ¿Jesús selló o confirmó la visión y la profecía? El tiempo se ha cumplido. Con su vida, con su misma muerte selló y comprobó todo eso. Pregunta, ¿fue ungido el santo de los santos? Sí. Y también el santo de los santos subió al cielo y ungió, inauguró, ¿qué? El santuario celestial. Amén. Se confirmó. Miren aquí qué interesante sobre esos 3, Peshá, Abón y Shatá. Dice aquí en el día de expiación, ¿se acuerdan de eso ayer que hablamos? Ahí viene un tema completo sobre ese día. El día de expiación, Levítico 16, 21, mira lo que dice aquí. En el día de expiación, y pondrán sus 2 manos sobre la cabeza del cabrio vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus rebeliones, peshá, y todos sus
pecados, Shatá, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ahí está hablando cuando los pecados salieron del santuario. Había una ceremonia muy especial para sacar los pecados en ese día 360. ¿Se acuerdan? 359 días el pecado entraba al santuario. En ese día, ¿qué hacía? Se sacaba. Y todo eso tiene simbología. No vamos a tener tiempo, lamentablemente, para entrar en lleno sobre esa ceremonia. Pero sí vamos a hablar del día de expiación con más. Porque Jesucristo, ¿qué hizo por nosotros? Se llevó todos los pecados. Amén. Todos los pecados. ¿Usted le guste o no? Se llevó su pecado. Eso no quiere decir que usted va a ser salvo. Porque usted tiene que aceptar su sacrificio para poder tener los pagos. Amén. La pregunta, ¿se cumplió esa profecía? Sí, miren lo que dice Jeremías 23, 5 y 6 sobre la justicia. Acuérdense que decía, traerá la justicia eterna. Pero miren otro aquí. Aquí que vienen días, dice el Señor, en los cuales levantaré a David un renuevo justo. Y reinará como rey y prosperará. Y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel. Habitará seguro y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Amén. ¿Quién es la justicia nuestra? Cristo Jesús. Familia, esta profecía de las 70 semanas, de los 490 años, se dio casi aproximadamente 500 años antes y se cumplió al mismo pie de la letra. Amén. Perfecta exactitud. Dios es un Dios matemático. Dios es un Dios que establece y nos dice exactamente cuándo las cosas van a pasar. Todo se cumplió de acuerdo ahí, porque Jesucristo acabó con el pecado, acabó con la iniquidad y acabó con la prevaricación. No que se haya acabado aquí en la tierra, porque todavía el ser humano está libre para decidir. Pero ya Jesucristo estableció y puso ese sacrificio en lugar para esas cosas. ¿Están conmigo? Dice Juan capítulo 14, versículo 29. Y os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Miramos esta profecía tan increíble, tan fascinante, y ¿qué decimos? Se cumplió al pie de la letra. ¿Qué te está diciendo Dios? Como eso yo lo dije al pie de la letra y se cumplió, quiere decir que lo que le estoy diciendo en Apocalipsis se va a cumplir al pie de la letra. El que tenga oídos, oiga. El que tenga oídos, ¿qué? Oiga. Ay, 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 ay. Le hago una pregunta. ¿No es grande nuestro Dios que nos dice cuándo van a acontecer las cosas antes de que sucedan? Y nos prepara para lo que viene todavía más adelante. ¿Podemos confiar en las promesas de Dios? ¿Podemos confiar en las profecías de Dios? Sí. Ahora entienden por qué la maldición rabínica. Porque si los judíos se ponen a hacer los cálculos, todos los cálculos van a señalar a una sola persona como el Mesías. ¿A quién? A Jesucristo. Por eso la maldición. Por eso dicen, no miren ni estudien esa profecía, porque si hacen los cálculos, te lleva a solamente una persona, a Jesús. Y el diablo no quiere que ellos reconozcan. La profecía solamente puede señalar a uno, a Jesucristo, y ellos lo saben. Ahora, Dios busca a un pueblo para hacer un pacto nuevo. Dios está buscando un pueblo que como la nación de Israel no quiso, un pueblo que levante las buenas nuevas de salvación, un pueblo que levante el santuario celestial, un pueblo que enseñe exactamente cómo es que Dios va a salvar y eliminar el pecado del mundo. La pregunta es, ¿quién es ese pueblo del nuevo pacto? En Apocalipsis capítulo 7 decía que los 144,000 eran 12,000 de cada tribu, pero de esas tribus no queda, solamente queda la tribu de Judá. Quiere decir que no puede estar hablando de Israel, porque no solamente no queda ninguna de esas tribus, sino que también rechazaron el Mesías completamente y rechazaron la salvación como pueblo todavía. Como individuales ellos pueden hacerlo y hay muchos judíos que se están convirtiendo al Señor, amén. Gloria a Dios, ora por ellos, porque Dios los ama igual que cualquiera, amén. Pero la pregunta es, ¿quiénes son ese pueblo? ¿Quiénes son? Dice Gálatas capítulo 3, versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como de muchos, sino como de uno, y tu simiente, el cual es Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí está confirmando, Abraham sabía lo que estaba diciendo. Inclusive Hechos, Hebreos dice que Abraham estaba esperando no la tierra de Canaán literal, él estaba esperando la Canaán celestial, él estaba esperando las promesas de la tierra nueva y el cielo nuevo. Dice Gálatas capítulo 3, versículos 27 y 29, continúa. Todos sois hijos de Dios, ¿por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Quiere decir que los judíos, si no aceptan a Jesucristo, son hijos de Dios. No puede serlo, porque los hijos de Dios son los que tienen fe en Cristo Jesús. Amén. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois
uno en Cristo Jesús. Dios no tiene dos pueblos separados. Dios no tiene un plan de salvación para los judíos y uno para los cristianos. No, es uno. Se unen todos en uno en Cristo Jesús. Es el mismo. Cuando veamos Apocalipsis capítulo 12, vamos a ver claramente establecido que la mujer que empieza en capítulo 12, termina en el versículo 17, es la misma mujer, porque es la iglesia. La intención de Dios no fue crear dos pueblos separados. El plan era que Israel fuera el que tomara la batuta y llevara las nuevas del Mesías. Pero no quisieron porque se llenaron de orgullo pensando que ellos eran la simiente y la simiente era Cristo Jesús. Hebreos capítulo 8, versículos 8 y 10 dice aquí: he aquí vienen días del Señor cuando estableceré la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Un qué? Un nuevo pacto. Pondré mis leyes en sus mentes y sobre sus corazones las escribiré. Y seré ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Un nuevo pacto. Hay muchos que dicen somos cristianos del nuevo pacto. ¿Qué es el nuevo pacto? Sabemos cómo empezó y sobre qué está establecido, pero ¿qué es? Eso viene en 2 noches por ahí. Vamos a hablar sobre el pacto nuevo y el pacto viejo, una cosa sabrosa. Mire lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 28. Porque no es judío, oigan esto, no es judío el que lo es por fuera, la circuncisión exterior. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón. El nuevo pacto es ¿para quién? Para los judíos. Nosotros no somos judíos literales, pero nosotros sí somos judíos espirituales. Amén. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón, ¿se acuerdan de esa profecía? El dragón se enfureció contra la mujer. ¿La mujer es qué? La iglesia. El dragón o el diablo se enfureció contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿La simiente es quién? Jesús. Entonces el remanente es el que sale de Jesucristo. ¿Y cuál es la característica de ese remanente? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Le hago una pregunta: ¿los judíos guardan los mandamientos de Dios? Sí, guardan los mandamientos de Dios. Sí los tienen. ¿Pero tienen el testimonio de Jesucristo? No. Entonces ellos no pueden ser la mujer de Apocalipsis 12, 17. Ellos no pueden ser el pueblo final. Tiene que ser un grupo que guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Amén. Miren lo que dice 1 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10. Contundente: mas vosotros sois linaje o simiente escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para hacer qué? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo pasado no eran pueblo, ahora son el pueblo de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios ahora mismo? Aquellos que anuncian y levantan las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el pueblo de Dios. Amén. Los judíos, lamentablemente, si no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, no pueden pertenecer al pueblo de Dios. ¿Están conmigo? Y miren qué lindo y cómo se parece este versículo a uno que habíamos leído en Éxodo. Ahora pues, si obedecéis mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y nación santa. Exactamente lo mismo que dice aquí. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Puede quedar más claro eso? Gloria sea el nombre de Dios. Los cumplimientos proféticos no son con el pueblo de Israel. Los cumplimientos proféticos son con la iglesia de Cristo. Amén. No debemos tener que estar mirando allá. Ese es el engaño que tiene todo el mundo. Todo el mundo está mirando a Israel. Se va a cumplir todo con Israel, con Israel, con Israel. No, es con la iglesia que viene la persecución. Es con la iglesia, vimos en Apocalipsis capítulo 13, que se va a atacar a la iglesia, a aquellos que son fieles a Dios. Eso es lo que viene y vamos a ver más claro a medida que vayamos avanzando en esto. ¿Están conmigo? Dios está buscando un pueblo que levante a Cristo Jesús. ¿Cuáles son las implicaciones para esto? Que el diablo está engañando al mundo a estar tan y tan pendiente a Israel y todo lo que acontece allá. Es un smoke screen, es un engaño, es humo nada más. Tenemos que estar pendientes de lo que sucede con la iglesia de Cristo en la tierra. Esos son el cumplimiento de las profecías. ¿Están conmigo? La pregunta es: ¿quién quiere pertenecer a este pueblo que va a predicar estas buenas de salvación? ¿Quién quiere pertenecer que va a predicar este evangelio eterno? Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14, porque Dios le ha dado a su iglesia en los tiempos del fin un mensaje que predicar, una reprensión. Dios ha enviado un mensaje al mundo, el último mensaje de amonestación, el más aterrador, la más aterradora advertencia hacia el mundo. Apocalipsis capítulo 14, versículo 6, y dice aquí: vi volar por en medio del cielo a otro ángel mensajero,
que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. ¿A quién va a ser predicado este evangelio eterno? ¿Dónde es que encontramos el evangelio eterno? En el santuario, amén. El evangelio no es la cruz nada más, la cruz es el principio, el camino, la puerta para abrir hacia, devolvernos a la presencia del Padre que está en el lugar santísimo. Ese es el evangelio eterno y por eso el diablo no quiere que ustedes lo sepan y no quiere que nadie estudie el santuario porque ahí está el plan de salvación. Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Esto no es un mensaje regional, esto es un mensaje que va para todo el mundo. Amén. Global, así mismo es. Diciendo a gran voz, no es un suspiro. Mira, este es el evangelio eterno. Hay que gritarlo con fuerza. ¿Qué hay que gritar? Temed a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de agua. Amén. Mañana en la noche empezamos con el mensaje del primer ángel. Gloria sea el nombre de Dios. Después dice el segundo ángel, el versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ¿ha caído ¿quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Es importante saber quién es Babilonia. Sí, un tema completito sobre ese. ¿Y cuál es el tercer ángel? Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Dios está buscando un pueblo en el tiempo del fin que predique el evangelio eterno, que predique sobre Babilonia, que predique sobre la bestia, sobre la imagen de la bestia y sobre la marca de la bestia. Amén. La pregunta es, ¿quieres tú pertenecer a este pueblo tan especial? A los 120 en el aposento alto, a los 12 discípulos del fin. Ese es el pueblo que Dios está buscando ahora. Una gente que quiera levantarse y predicar este mensaje porque el tiempo está cerca ya. El fin está en nosotros y es tiempo de salir a predicar este mensaje. Nosotros, familia, somos los 120 en el aposento alto. Gloria sea el nombre de Dios. ¿Qué es el privilegio más especial poder predicar un mensaje así? Dios busca un pueblo que predica este mensaje. La pregunta es, ¿quieres tú pertenecer a este pueblo especial que Dios quiere que predique un mensaje al final? Si ese es tu deseo, te voy a pedir que te pongas en pie en el nombre de Cristo Jesús. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo te doy fuerzas. Yo siempre te ayudaré, yo te sostengo con la diestra de mi justicia. Que el Señor los bendiga mucho en esta noche. Amén.